¿Alguna vez has olvidado tu teléfono? ¿Cuándo te diste cuenta de que lo habías olvidado? Supongo que no solo te golpeaste la frente y exclamaste, malditamente, a propósito de nada. La realización probablemente no se te ocurrió espontáneamente. Lo más probable es que haya tomado su teléfono, abriendo su bolsillo o bolso, y se haya confundido momentáneamente por no estar allí. Luego hiciste un resumen mental de los eventos de la mañana. Mierda. En mi caso, la alarma de mi teléfono me despertó como de costumbre, pero me di cuenta de que la batería estaba más baja de lo que esperaba. Era un teléfono nuevo y tenía la molesta costumbre de dejar aplicaciones en ejecución que agotan la batería, durante la noche. Entonces, me lo puse para cargarlo mientras me duchaba en lugar de en mi bolso como de costumbre. Fue un desliz momentáneo de la rutina, pero eso fue todo lo que necesitó. Una vez en la ducha, mi cerebro volvió a la rutina que sigue cada mañana y eso fue todo. Olvidado. Esto no era solo que yo fuera torpe, como investigué más tarde, esta es una función cerebral reconocida. Tu cerebro no funciona solo en un nivel, funciona en muchos. Por ejemplo, cuando caminas a algún lugar, piensas en tu destino y en evitar peligros, pero no necesitas pensar en mantener las piernas en movimiento correctamente. Si lo hicieras, el mundo entero se convertiría en un enorme e hilarante casplá de Q-Wop. No estaba pensando en regular mi respiración, estaba pensando si debería tomar un café en el camino al trabajo, lo hice. No estaba pensando en mover mi desayuno a través de mis intestinos, me preguntaba si terminaría a tiempo para recoger a mi hija Emily de la guardería después del trabajo o si me quedaría atascada con otro cargo por pago atrasado. Esta es la cuestión, hay un nivel de tu cerebro que solo se ocupa de la rutina, para que el resto del cerebro pueda pensar en otras cosas. Piénsalo. Piensa en tu último viaje. ¿Qué recuerdas realmente? Probablemente poco, si es que hay algo. La mayoría de los viajes comunes se difuminan en uno, y recordar cualquiera en particular está científicamente demostrado que es difícil. Haz algo con suficiente frecuencia y se convierte en rutina. Sigue haciéndolo y deja de ser procesado por la parte pensante del cerebro y queda relegado a una parte del cerebro dedicada a lidiar con la rutina. Tu cerebro sigue haciéndolo, sin que pienses en ello. Pronto, piensas en tu ruta al trabajo tanto como en mantener las piernas en movimiento cuando caminas. La mayoría de la gente lo llama piloto automático. Pero hay peligro allí. Si tiene un descanso en su rutina, su capacidad para recordar y explicar el descanso es tan buena como su capacidad para evitar que su cerebro entre en modo rutinario. Mi capacidad para recordar que mi teléfono está en el mostrador es tan confiable como mi capacidad para evitar que mi cerebro entre en modo de rutina matutina, lo que dictaría que mi teléfono está realmente en mi bolso. Pero no detuve mi cerebro entrando en modo rutinario. Me metí en la ducha como de costumbre. Comenzó la rutina. Excepción olvidada. Piloto automático activado. Mi cerebro estaba de vuelta en la rutina. Me duché, me afeité, la radio pronosticó un clima increíble, le di a Emily su desayuno y la cargué en el auto. Estaba tan adorable esa mañana, se quejó de que el mal sol de la mañana la cegó, diciendo que le impidió dormir un poco en el camino a la guardería, y me fui. Esa era la rutina. No importaba que mi teléfono estuviera en el mostrador, cargando silenciosamente. Mi cerebro estaba en la rutina y en la rutina mi teléfono estaba en mi bolso. Es por eso que olvidé mi teléfono. No torpeza. No negligencia. Nada más mi cerebro entrando en modo rutina y sobreescribiendo la excepción. Piloto automático activado. Me fui a trabajar. Ya es un día sofocantemente caluroso. El mal sol había estado ardiendo desde antes de que mi teléfono traidoramente ausente me despertara. El volante estaba ardiendo al tacto cuando me senté. Creo que escuché a Emily moverse detrás del asiento del conductor para salir del resplandor. Pero me puse a trabajar. Presentó el informe. Asistió a la reunión de la mañana. No fue hasta que tomé un breve descanso para tomar café y tomé mi teléfono que la ilusión se hizo añicos. Hice un repaso mental. Recordé la batería agotada. Recordé haberlo puesto para cargarlo. Recordé haberlo dejado allí. Mi teléfono estaba en el mostrador. Piloto automático desconectado. Una vez más, ahí radica el peligro. Hasta que tengas ese momento, en el momento en que alcances tu teléfono y rompas la ilusión, esa parte del cerebro todavía está en modo rutinario. No tiene ninguna razón para cuestionar los hechos de la rutina, por eso es una rutina. El acto de la repetición. No es como si alguien pudiera decir,
¿Por qué no recuerdas tu teléfono? ¿No se te ocurrió? ¿Cómo podrías olvidarlo? Debes ser negligente, esto es perder el punto. Mi cerebro me decía que la rutina se había completado normalmente, a pesar de que no lo era. No fue que olvidé mi teléfono. Según mi cerebro, según la rutina, mi teléfono estaba en mi bolso. ¿Por qué pensaría en cuestionarlo? ¿Por qué debería comprobarlo? ¿Por qué iba a recordar de repente, de la nada, que mi teléfono estaba en el mostrador? Mi cerebro estaba conectado a la rutina y la rutina era que mi teléfono estaba en mi bolso. El día continuó horneándose. La bruma de la mañana dio paso al implacable calor febril de la tarde. Tarmac burbujeó. Los rayos directos de calor amenazaban con agrietar el pavimento. La gente cambió los cafés por batidos helados. Chaquetas desechadas, mangas arremangadas, corbatas aflojadas, cejas limpiadas. Los parques se llenaron lentamente de bañistas y barbacoas. Los marcos de las ventanas amenazaban con deformarse. El termómetro continuó hinchándose. Gracias a la mierda las oficinas tenían aire acondicionado. Pero, como siempre, el horno del día dio paso a una noche más fresca. Otro día, otro dólar. Todavía maldiciéndome por olvidar mi teléfono, conduje a casa. El calor del día había horneado el interior del coche, liberando un olor horrible de alguna parte. Cuando llegué al camino de entrada, las piedras crujían reconfortantemente debajo de mis neumáticos. Mi esposa me recibió en la puerta. ¿Dónde está Amelie? Joder. Como si el teléfono no fuera lo suficientemente malo. Después de todo, había dejado a Amelie en la puta guardería después de todo. Inmediatamente volví a la guardería. Llegué a la puerta y comencé a practicar mis excusas, preguntándome en vano si podría salir de un cargo por pago atrasado. Vi un pedazo de papel pegado a la puerta. Debido al vandalismo durante la noche, por favor use la puerta lateral. Solo hoy. ¿Toda la noche? ¿Qué? La puerta estaba bien esta mañana. Me congelé. Me temblaron las rodillas. Vándalos. Un cambio en la rutina. Mi teléfono estaba en el mostrador. No había estado aquí esta mañana. Mi teléfono estaba en el mostrador. Había pasado porque estaba bebiendo mi café. No había dejado a Amelie. Mi teléfono estaba en el mostrador. Ella había movido su asiento. No la había visto en el espejo. Mi teléfono estaba en el mostrador. Se había quedado dormida por el mal sol. Ella no habló cuando pasé por su guardería. Mi teléfono estaba en el mostrador. Ella había cambiado la rutina. Mi teléfono estaba en el mostrador. Ella había cambiado la rutina y me había olvidado de dejarla. Mi teléfono estaba en el mostrador. 9 horas. Ese coche. Ese sol abrasador. Sin aire. No hay agua. Sin energía. No hay ayuda. Ese calor. Un volante demasiado caliente para tocarlo. Ese olor. Caminé hacia la puerta del auto. Entumecer. Soc. Abrí la puerta. Mi teléfono estaba en el mostrador y mi hija estaba muerta. Piloto automático desconectado. Hola. Puedes llamarme Jack. No es mi nombre real, pero eso es lo que voy a seguir por ahora. Creo que ha llegado el momento de contar mi historia. Lo creas o no, pero aquí está. Te sugiero que elimines las lecciones que enseña, incluso si lo descartas todo como una mierda como el 98% de las otras historias en Internet. Pero hay más verdad en esta historia de lo que cualquiera de ustedes podría saber. Ahora, he estado fuera de la escuela secundaria durante 3 años, pero ahí es cuando se lleva a cabo este evento en particular, así que voy a tener que retroceder un poco mi reloj aquí para contar la historia. Originalmente, durante mis primeros 2 años y medio de escuela secundaria, asistí a una escuela en la parte sur profunda de América, cerca del Golfo. Tuvimos todo tipo de historias de fantasmas mientras crecíamos y si había una lección que nuestros padres súper conservadores nos enseñaron, fue esta: no vayas a perder el tiempo en cosas que no entiendes. Ahora, yo era realmente impopular en mi escuela secundaria en el sur. Mis primeros 2 años de escuela secundaria fueron un verdadero dolor porque era un gran idiota y todos se burlaban de mí. Era un solitario y todo lo que realmente hacía en clase era jugar mi Game Boy todo el día antes de correr a casa para jugar un MMO al que era adicto.
Todo eso cambió durante mi tercer año, cuando el trabajo de mi madre nos mudó al oeste. Comencé a asistir a una pequeña escuela secundaria católica con no más de alrededor de 250 estudiantes. Fue en este momento que finalmente comencé a encajar y a hacer amigos. Nadie aquí sabía lo tonto que era, así que opté por ocultar mi nivel de poder. ¿Quién sabe? Tal vez incluso podría conseguir una linda novia si tuviera cuidado. Empecé a conocer gente en la escuela. En una escuela tan pequeña, terminas conociendo a todos en tu clase. Mi primer día hice un nuevo amigo llamado Sam y en el almuerzo opté por sentarme con él y sus amigos. Me contó todo sobre los otros niños de la escuela, quién era el más popular, quiénes eran los deportistas, etc. También me presentó a sus amigos, Jem, un tipo grande y jovial que inclinó la balanza a 300 libras, Bowgelman, el nerd informático y hacker residente de nuestra mesa, y Thomas, un músico que tocaba la guitarra eléctrica. También conocí a Stephanie, la valiente chica asiática residente de la escuela. Algunos de los chicos dijeron que podía ser una perra, pero parecía lo suficientemente genial. Ella estaba en los juegos y nunca se metió con ninguno de nosotros. Incluso parecía pensar que yo era gracioso, así que tal vez por eso comenzó a llamarme a casa después de la escuela algunos días. Sam me contó todo tipo de historias sobre ella, como solía hacer bocadillos para los chicos de la escuela, pero luego espolvoreaba Viagra sobre ellos o vertía laxantes en ellos para que cualquiera que lo comiera sufriera, la peor parte de su broma dolorosa y posiblemente cruel. Simplemente me reí para mí mismo y cortésmente me negué cada vez que ella me ofrecía algo. Entonces, allí estaba Rottenbacher. Su verdadero nombre era Jason, pero todos siempre lo llamaban Rottenbacher o el Kraut, porque era un nazi incondicional. Era un paria y un solitario. Nadie quería estar asociado con él. Todos los días llevaba un brazalete rojo de esvástica a la escuela justo debajo de su chaqueta donde los maestros no podían ver, pero cada vez que se calentaba y se lo quitaba, o cada vez que se cambiaba en el vestuario, llevaba el brazalete nazi. Además, en Halloween y en los días de evento, de disfraces escolares cuando sabía que podía salirse con la suya, Rottenbacher siempre llevaba una réplica completa de un uniforme de las SS como el de la Gestapo, con el sombrero negro y las botas largas. Era un hijo de puta malo y angustiado. Cada vez que alguien le contaba a un maestro sobre él o le preguntaba sobre las cosas nazis, les gritaba insultos raciales o étnicos, los maldecía y gritaba Heil Hitler. Además, una cosa peculiar que me llamó la atención fue que no pude evitar notar que Rottenbacher siempre caminaba con una ligera cojera, como si tuviera dolor. Sam me dijo que alguien lo vio una vez apretando una sílice de púas en el vestuario como las que usan los sacerdotes católicos para castigarse por sus pecados. Era una escuela católica, así que yo, como la mayoría de la gente, asumí en ese momento que tal vez solo usaba la sílice porque es un cristiano devoto. Era un poco extraño para un amante incondicional de Hitler como Rottenbacher, pero era la escuela secundaria y ninguno de nosotros prefería pensar demasiado en cosas así. Después de que terminó de presentarme a todos, Sam me contó algunas de las viejas historias de la escuela, incluida una leyenda urbana que circuló sobre Cali, una niña que murió misteriosamente después de jugar una especie de juego de teléfono celular. Efectivamente, podía señalarme a la niña en el anuario y todos recordaban que la policía la había declarado desaparecida. En circunstancias misteriosas, fue dada por muerta casi inmediatamente después. Si le preguntaras a alguien exactamente qué sucedió, nadie podría decirte nada. Siempre decían que era porque ella jugaba el juego del teléfono celular. Sam. Stephanie la linda y traviesa asiática. Rottenbacher el nazi autotorturador. El juego del teléfono celular. La investigación policial de la desaparición de un adolescente. Todas estas personas y eventos estaban a punto de unirse para arrastrarme a algo en lo que no quería participar. Ni siquiera sería hasta más de 2 años después que finalmente entendí cómo y por qué todo cayó de la manera en que lo hizo. De todos modos, la última mitad del tercer año vino y se fue, y el largo verano nos pasó a todos en lo que parecía un latido del corazón. Finalmente era hora de comenzar nuestro último año de escuela secundaria. Todos regresaron para el nuevo año escolar, motivados para comenzar el año más perezoso y divertido de nuestras vidas en la escuela secundaria. Incluso Rottenbacher, todavía cojeando por la escuela en ese sílice de púas, todavía escupiendo su basura nazi cada vez que alguien decidía meterse con él. El año comenzó inquietantemente tranquilo. Se corrió la voz de que otras 2 desapariciones relacionadas con juegos de teléfonos celulares habían ocurrido durante el verano a un niño y una niña de otra escuela secundaria y que la policía estaba investigando a un posible asesino en serie.
Según el periódico, el único vínculo común que la policía había encontrado era que cada persona desaparecida había recibido un mensaje de texto que decía, bienvenido al juego. Ninguno de los mensajes de texto había sido enviado desde el mismo teléfono celular, por lo que esta evidencia había sido descartada como circunstancial. Para mí, las cosas no estaban medio mal. Fue este año cuando finalmente comencé a abrirme más como persona. Había hecho un buen círculo de amigos en los que confiaba y me sentía más tranquilo acerca de ser yo mismo en este punto. Poco a poco, comencé a encajar más y muy pronto fui bastante popular en ciertos círculos. A Stephanie le gustaba pasar el rato conmigo cada vez más debido a lo divertidas que pensaba que eran mis bromas. En poco tiempo, un día, que todavía recuerdo como uno de los más felices de mi vida, vino a mí en medio del campus después de la escuela y me miró con estos hermosos ojos asiáticos y ese cabello, largo y negro y una sonrisa para morirse. Ella me preguntó en ese momento, Jack, ¿saldrás conmigo? Me reí, corrí y salté de alegría. Por supuesto que lo haré, dije, y bailé con ella allí frente a todos. Finalmente tuve novia. Todavía lo recuerdo como uno de los días más felices de toda mi vida, si no el más feliz. Íbamos a citas, salíamos después de la escuela, e incluso ella comenzó a almorzar con Sam, Jem, Vogelman y yo todos los días. Tal vez no habría sido tan feliz si hubiera sabido lo que iba a suceder después. Fue un día en el almuerzo cuando estaba sentada con nosotros, cuando mencionó que mientras dormía con sus amigos una noche, se habían quedado despiertos hasta tarde con algunas chicas de otra escuela secundaria hablando sobre el juego del teléfono celular. Ella dijo que estas chicas sabían todo sobre las reglas del juego y que se lo habían explicado todo con gran... Supuestamente, puedes unirte al juego en cualquier momento enviando un mensaje de texto a medianoche al número de teléfono correcto. Se suponía que el mensaje de texto decía, deseo el poder de maldecir. Si lo hacías bien, recibías un mensaje a cambio que decía, bienvenido al juego, y, supuestamente, esta era la razón por la que habían dado porque la policía encontró ese mensaje en los teléfonos de todos los que habían desaparecido. Stephanie continuó hablando sobre el juego. Todos escuchamos atentamente lo que estaba diciendo. Ella nos dijo que una vez que alguien estaba en el juego, estaba en peligro. En 2 semanas, tenían que completar una serie de tareas diferentes o de lo contrario serían arrastrados en la noche. La detuve allí mismo. ¿Arrastrado? ¿Por qué? ¿A dónde? Se quedó en silencio por un momento. No lo sé, susurró antes de continuar su historia. Ella dijo que para protegerse de ser arrastrado, podría una de dos cosas. El primero fue encontrar un elemento de protección especial. El artículo podría ser cualquier cosa. Nunca sabías lo que iba a hacer, pero parecía que cualquiera que fuera el objeto, haría sufrir al portador de alguna manera. Esto se consideró un pequeño precio a pagar a cambio de protección durante el tiempo que usó el artículo. La segunda forma era traer a alguien más al juego. Esto podría hacerse enviando el mensaje de texto, bienvenido al juego, al teléfono de otra persona. Si alguien recibía el mensaje de texto de otra persona que estaba en el juego, eso significaba que esta persona también estaba ahora en el juego y sujeta a las mismas reglas y consecuencias del juego. Si la persona no encontraba un objeto de protección por sí misma o traía a otra persona al juego, entonces también sería arrastrada. El truco sobre el segundo fue este, mientras que el objeto de protección, si se encuentra, podría protegerte indefinidamente siempre y cuando lo mantengas contigo. Traer a alguien más al juego solo te compraría un periodo de gracia temporal. La primera vez que trajeras a alguien al juego, obtendrías una extensión de 2 semanas. Entonces, solo 1 semana. Eventualmente, el periodo de gracia se haría cada vez más corto hasta que apenas te compraras tiempo al traer a alguien más al juego. En ese momento, necesitaba haber encontrado su artículo de protección. A pesar de que siempre he sido algo así como una /X/fail, no me gustaba escucharla hablar de estas cosas, así que le dije que era un montón de tonterías. ¿De verdad lo crees?, preguntó. Si es cierto, explicaría lo que encontró la policía. E imagina lo genial que sería poder maldecir a cualquiera que se haya metido contigo al traerlos al juego. Podrías deshacerte de cualquiera y nadie lo sabría jamás. Había un borde en su voz que nunca antes había escuchado de Stephanie. Casi sonaba intoxicada al pensarlo. A decir verdad, me asustó un poco. No vayas a hablar así, le dije. Cosas como esas están más allá de personas como tú y yo. No deberíamos meternos con cosas así. ¿Qué pasaría si te involucraras en ello y luego todo resultara ser cierto?
¿Qué harías si algo te pasara? Prométeme que no irás a perder el tiempo en esas cosas. Ella me dio una mirada divertida. Nunca pensé que serías el tipo de persona que tendría miedo de cosas tontas como esta, Jack. Bueno, no creo que sea correcto perder el tiempo en cosas que no entiendes, ¿sabes? Le di una mirada preocupada. Ahora prométeme, Steph. Promete que no irás a intentarlo. Ella suspiró molesta. Bien, bien. No jugaré el aterrador juego del teléfono celular. ¿Estás feliz ahora? Le dije que sí, pero la verdad sea dicha, tenía miedo. No le creí. En todo el tiempo que la había conocido, nunca la había visto traicionar a nadie ni dormir ni nada, pero siempre había sido una embaucadora y una mentirosa, y le mentiría a cualquiera sobre cualquier cosa si la sacara adelante sin lastimar a nadie más. Pero, para ser honesto, siempre pensé que era algo lindo y lo acepté como una de sus peculiaridades. Pero esta vez fue serio. Entonces, unos días después, cuando regresó y nos dijo que se había unido al juego del teléfono celular, me enojé. ¿Qué estás pensando, Stephanie? Me prometiste que no harías eso. Sí, sí, lo sé. Pero no es gran cosa. Ya lo tengo todo planeado. Además, si es cierto y funciona, es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Ella levantó su teléfono celular. Mira, dijo con vértigo. Se abrió un mensaje de texto en la pantalla que decía, bienvenido al juego. Un poco raro, ¿eh? Lo recibí justo después de enviar el mensaje de texto a medianoche, tal como dijeron las chicas. Me quedé boquiabierto. Me quedé sin palabras y asustado y rígido. Este juego no podría ser real, ¿verdad? Stephanie, si esto es real, entonces estás en peligro ahora. Solo tienes 2 semanas para encontrar el artículo de protección. Lo sé. Es por eso que le envié el texto a Rebecca. Voy a averiguar si es verdad o no. Golpeé el techo. ¿Hiciste qué? Pero Stephanie, si esto es real, entonces eso te hace tan buena como una asesina. Maldijiste a Rebecca y ahora ella podría morir por tu culpa. Relájate, Jack. En realidad no creo nada de esto. Pero incluso si lo hiciera, Rebecca siempre ha sido una gran perra. No es que ella no lo tenga por venir de todos modos. Ella se rió de la misma risita traviesa suya que siempre había amado. Pero esta vez, no estaba amando ninguna parte de eso. Pasaron un par de semanas y no pasó nada. Pero entonces, un día, Rebecca no se presentó en la escuela. A la hora del almuerzo, Stephanie estaba sentada con nosotros como de costumbre cuando el subdirector vino a hablar con todos nosotros, con un megáfono. ¿Puedo tener su atención, por favor? Todos guardaron silencio. La policía ha informado que una de sus compañeras, Rebecca, ha desaparecido. La piel dorada de Stephanie se volvió blanca. Ella se congeló. Sus padres están muy preocupados por ella. Si alguno de ustedes sabe algo sobre esto, por favor venga y hable conmigo después de la escuela. Eso es todo. Stephanie. Susurré. Tenía mucho miedo por ella. Tenía mucho miedo de lo que ella podría hacer. Ella me miró y dijo, no digas nada. Simplemente no lo hagas. Se levantó y salió corriendo del comedor. La perseguí. Stephanie. Stephanie. ¿Qué estás haciendo? Ella seguía trotando lejos de mí, con su teléfono celular apagado. No trates de detenerme, Jack. Si voy a sobrevivir, voy a necesitar más tiempo. Puedo tener otras semanas si maldigo a alguien más, y eso me dará 3 semanas para encontrarlo. Stephanie, escúchate a ti misma. ¿A quién vas a maldecir? ¿Matarías a alguien más por un poco más de tiempo? Mira lo que te ha pasado. Estaba empezando a llorar. Lo sé, maldita sea. Pero sé a quién voy a maldecir. Nadie los va a extrañar, lo prometo. Stephanie, eso no está bien. No puedes hacerlo. Nadie merece esto. Déjame ayudarte. Podemos encontrar un objeto protector para ti juntos. Se volvió y me mostró su teléfono celular. Su bandeja de salida de texto tenía un mensaje que decía, bienvenido al juego. Se lo había enviado a Rottenbacher. Empecé a llorar. La agarré tan fuerte como pude. Stephanie, Stephanie. Te amo. Lo siento mucho. Esto no está bien. Nada de esto está bien. Ella se aferró a mí y comenzó a llorar profundamente también.
Nos abrazamos allí durante casi una hora así. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Luego, esa noche antes de irnos a casa, ambos decidimos que comenzaríamos a buscar un artículo de protección al día siguiente. Al día siguiente, estaba caminando con Stephanie por la pista después de la escuela cuando Rottenbacher se acercó a nosotros con su teléfono celular. Estaba furioso. Se lo puso en la cara. ¿Es esta tu idea de una broma, estúpida perra de ojos rasgados? A decir verdad, sentí que Rottenbacher tenía derecho a estar un poco enojado. Claro, era un monstruo pervertido nazi, pero con todos los susurros de asesinato circulando, podía imaginar a alguien enojado por recibir un texto como ese. Pero aún así, no iba a dejar que nadie hablara con mi chica de esa manera. Oye, amigo, cuida tu boca. Esa no es forma de hablar con una dama. Señora. Rottenbacher gritó. Ella es solo una perra y trató de matarme. Apuesto a que tú también mataste a esa otra chica, ¿no? ¿Rebecca? Ella está desaparecida por tu causa, ¿no? Stephanie comenzó a llorar de nuevo. Tiré mi brazo hacia atrás y golpeé tan fuerte como pude la cara de Rottenbacher. Tropezó hacia atrás unos pasos y se agarró el labio, del cual goteaba un pequeño chorro de sangre, pero mantuvo la compostura. A medias esperaba que se balanceara hacia mí, pero él simplemente se quedó allí. Después de un momento, habló. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad, Stephanie? Ya estoy en el juego. Siempre lo he sido. Conozco la jodida puntuación. Pero a diferencia de ti, nunca maldije a nadie más. Mierda. He dicho. Si todo eso es cierto, entonces, ¿cómo estás todavía? De repente, recordé la silice Rottenbacher que llevaba alrededor de su pierna que lo hacía cojear en agonía, y lo que Stephanie me había dicho en el almuerzo. Cada vez que se descubría un nuevo objeto de protección, fuera lo que fuera, causaba que su portador sufriera. Tu artículo de protección. ¿Tienes uno? Los ojos de Stephanie se iluminaron. Estaba claro que me había dado cuenta de lo mismo que yo. Rottenbacher sonrió. Así es. Así que pensé que tu novia sabía mejor que no tenía tiempo adicional para tratar de maldecirme. Ya he estado allí y lo he hecho. Stephanie lo miró con miedo en sus ojos. Pasaron los días y, por mucho que lo intentáramos, Stephanie y yo no pudimos encontrar nada que pudiera calificar como un artículo de protección. Nos estábamos acercando a la fecha límite de 2 semanas y ella parecía cada vez más asustada cada día. Su cabello era un desastre, su personalidad generalmente burbujeante era sombría y angustiada. Miró fijamente al espacio durante las clases y oraba constantemente. Después de que pasó el plazo de 2 semanas, ambos estábamos aterrorizados. Ella vino a mí en la escuela y me dijo, Jack, quiero que duermas conmigo esta noche. Quédate conmigo toda la noche. No dejes que me atrape. No pude negarme. Me presenté en su casa tarde esa noche y entré por su ventana. Dormimos juntos. Fue agridulce. Ella se fue a dormir sosteniéndome, pero me quedé despierto la mayor parte de la noche mirando y esperando hasta que finalmente me quedé dormido, alrededor de las 4:30 de la mañana por puro agotamiento. Al día siguiente, cuando me desperté, todo lo que podía pensar era Stephanie. Miré a mi alrededor frenéticamente. Ella no estaba en la cama junto a mí. Stephanie. Dije más fuerte cuando salí de la cama y comencé a buscarla. Entré en su cocina. No seas tan ruidoso, dijo una voz. Era de Stephanie. Me di la vuelta para verla sentada en una mesa redonda en la cocina. Ella estaba sonriendo y parecía tan mareada como siempre. Solté un suspiro de alivio. Mis padres ya se han ido a trabajar, pero no quiero que los vecinos sospechen y digan algo. Lloré de alivio. Había terminado y ella estaba a salvo. Nada había venido para ella. Corrí por el piso de la cocina, la abracé y la besé por todas partes. Todo fue perfecto. Durante 2 semanas. Entonces llegué a la escuela un día y 9 de nuestros compañeros de clase habían desaparecido, incluido Sam. Todos estaban alborotados. Nadie sabía lo que les había sucedido, o a dónde habían ido. Nadie, excepto yo y la persona que lo había hecho, Stephanie. Si la cantidad de tiempo extendido se redujera a la mitad cada vez que trajiste a alguien al juego, entonces 9 personas le habrían traído poco más de 2 semanas. Lo que significaba que su tiempo se acabaría de nuevo esta noche. La confronté al respecto después de la escuela.
Stephanie, la policía está sospechando. Ya no puedes hacer esto, y no puedo verte hacer esto más. Está mal. Es malvado. Ella me miró en silencio. Todavía recuerdo la mirada en sus ojos ese día. En este punto, me había quedado claro que la chica que había conocido y amado se había ido hacía mucho tiempo, y todo lo que quedaba era un caparazón desalmado y malvado que se aferraba a la vida y temía a la muerte más que nada, pero, aún así, todavía la amaba más que a nada. Ella fue mi primera y única novia, y no podía dejarla ir. No podía dejar que nada le pasara. Está bien, dijo. No lo haré más. He aceptado lo que tengo que hacer, y lo voy a hacer. Nadie más va a morir por mi culpa. Stephanie, ¿estás seguro? Tal vez todavía podamos encontrar un artículo de protección para usted si miramos ahora. Ella miró hacia abajo con tristeza. No sirve de nada huir de eso ahora. Solo quiero pasar la noche contigo esta noche, ¿de acuerdo? Una noche más juntos. Eso es todo lo que quiero. Estaba desconsolado. Todo era demasiado melancólico y demasiado melodramático. Estaba tan triste al escuchar sus palabras, al pensar que se la llevaran. Vomité. Vomité y vomité una y otra vez en un cubo de basura cercano tratando de luchar contra un flujo interminable de lágrimas. Esa noche, ella volvió a dormir conmigo. Enfermo, débil y cansado, me desmayé de puro agotamiento a las 3 a.m. Menos de una hora después, sin embargo, me desperté con un sobresalto. Stephanie se había ido. Me senté y miré a mi alrededor aterrorizado, luego encontré una nota. Lo leí. Jack, siento haberte vuelto a mentir, pero todavía no estoy listo para morir. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Seguí leyendo. He descubierto lo que tengo que hacer. No te preocupes, como prometí, nadie más va a morir por mi culpa. ¿Qué podría estar pensando? Miré alrededor de mi habitación. De repente, noté que la pistola calibre .45 que mi padre me había comprado para mi cumpleaños número 18 faltaba en mi habitación, y todo tenía mucho sentido. Es por eso que ella había querido pasar la noche conmigo esta noche. Ella quería mi arma. Ella planeaba ir tras Rottenbacher y tomar su artículo de protección. Tan rápido como pude, me puse algo de ropa y corrí hacia mi camión. Corrí hacia el apartamento de Rottenbacher. Cuando llegué allí, la cerradura había sido disparada y había voces dentro. Abrí la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Exigí. Miré a mi alrededor. Stephanie estaba sosteniendo a Rottenbacher a punta de pistola con mi .45. Las paredes de los apartamentos estaban cubiertas de imágenes de Adolf Hitler y pancartas con la esvástica. Había látigos y cadenas esparcidas por el piso del dormitorio. Rottenbacher estaba pisando fuerte en pijama de manga larga y maldiciéndola en su típica forma neonazi, gritándole sobre invasión de casa y llamar a la policía y esto y aquello. Incluso llevaba ese estúpido brazalete nazi. Era obvio que este tipo era un fanático lunático. Stephanie le gritó, «¡Cállate la mierda!». Ella disparó una ronda a la pared detrás de él y hizo una mueca. Recuerdo que mis oídos zumbaban por el volumen del disparo y un dolor agudo en mi oído interno, pero estaba demasiado tenso para preocuparme por eso en este momento. Ahora dame esa cosa de tortura de púas que siempre llevas puesta, o te mataré ahora mismo. Su voz era toda malicia. Rottenbacher se quedó en su lugar por un momento y lentamente comenzó a quitarse los leggings de pijama. Estás cometiendo un gran error, dijo. Deberías aceptar cómo son las cosas y morir con dignidad. No vas a salirte con la tuya. Se quitó el sílice de la pierna, de la que goteó una pequeña cantidad de sangre y se la entregó. Inmediatamente, la deslizó sobre su propia pierna con una mano, buscando a tientas mi pistola mientras la apretaba hasta que le dolía, y su propia pierna comenzó a sangrar un poco. Vamos, Jack, susurró y se volvió para irse. Empecé a salir con ella. Desde el apartamento, escuché los gritos de Rottenbacher. No te saldrás con la tuya. Él va a venir por ti y te va a arrastrar al infierno por lo que has hecho. Vas a pagar por todos esos niños. Pude ver que estaba sollozando un poco mientras nos alejábamos. Estaba enfermo. Estaba disgustado con todo. Estaba disgustado con Stephanie por ser tan cruel y egoísta y estaba disgustado por mí mismo por ver todo esto, y ver las señales, y no hacer nada para detenerlo. Pero al menos ahora se acabaría.
Mientras caminábamos de regreso a mi camioneta, dije una pequeña oración por Rottenbacher con la esperanza de que pudiera encontrar un nuevo artículo de protección dentro de 2 semanas. Puede haber sido un bastardo racista, pero en cierto modo, todavía era mejor que Stephanie si lo que decía sobre nunca maldecir a nadie más era cierto, y no merecía morir solo por eso. Llevé a Stephanie a casa. Estaba agotada. Le habría dado un beso en la mejilla, pero estaba demasiado enfermo y solo quería que todo el calvario terminara. Buenas noches, le susurré. Buenas noches, Jack. Te amo, le susurró, y salió de mi camioneta y regresó a su casa. Comencé a conducir a casa, agotado por los eventos del día. De repente, mi teléfono celular comenzó a vibrar. Lo recogí. Fue una llamada de Stephanie. Respondí. Hola. Lo primero que escuché fue un chillido, seguido de lo que sonaba como el ruido de golpear su puerta. Jack. Ayuda. Está aquí. Él está aquí, y viene por mí. ¿Qué? Espera, Steph. Hice un giro en U en mi camioneta y aceleré de regreso a su casa. Stephanie se estaba volviendo más frenética. De repente, al otro lado de la línea, escuché el sonido de su puerta siendo golpeada, seguido de otro chillido. Podía escuchar a Stephanie gritando a todo pulmón, un grito horrible y espeluznante. Todavía recuerdo cada momento a la perfección y recuerdo sus gritos palabra por palabra. No. No. No quiero morir. La adrenalina subió a través de mi corazón y pisé el acelerador. No, no, no. Detente. Ella gritó de nuevo y escuché lo que sonaba como el teléfono golpeando el suelo y los gritos de Stephanie cada vez más lejos. Y luego, aire muerto. ¿Stephanie? ¿Stephanie? Respóndeme, maldita sea. Al no obtener respuesta, colgué y llamé a la policía. Cuando llegué a la casa de Stephanie, la puerta principal había sido destrozada. Estacioné mi auto en su césped y salté, llevando mi pistola calibre .40. Al no obtener respuesta, colgué y llamé a la policía. Cuando llegué a la casa de Stephanie, la puerta principal había sido destrozada. Estacioné mi auto en su césped y salté, llevando mi pistola calibre .45 conmigo. Corrí adentro, buscando en los pasillos. Todo estaba en cámara lenta. Entonces, llegué a la habitación de Stephanie. Encendí la luz y revisé todas las esquinas con mi pistola liderando el camino. Al final, bajé el arma cuando algo me llamó la atención en el centro de la habitación. El teléfono celular de Stephanie yacía en el suelo junto a su cama. En el medio de la habitación, en la alfombra, había un parche muy pequeño de sangre. No fueron más que unas pocas gotas. Pero lo más escalofriante de todo era que desde el borde de su cama hasta la puerta de su habitación que conducía al pasillo había un rastro de marcas de garras que había dejado como algo o alguien que la había arrastrado a su cama. No pude soportarlo más. Me di la vuelta y salí de su habitación. Al salir, no pude evitar notar que se había arrancado la mayoría de sus uñas arañando la alfombra y que yacían esparcidas, cerca de los senderos que sus dedos habían dejado. Salí a la calle y vomité de nuevo. Podía oír las sirenas que venían en la distancia. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. La policía hizo investigaciones, me cuestionaron una y otra vez, y cada vez mis historias eran todas iguales. Les dije la verdad tal como la conocía, tan increíble como era. No creo que me creyeron, pero todas las pruebas apoyaron mi historia y no había nada que me implicara en ninguno de los crímenes, así que finalmente me dejaron ir. Las cosas gradualmente volvieron a la normalidad. Nuestra clase finalmente se recuperó de las pérdidas de tantos de nuestros compañeros de clase, y con el tiempo mi mente aceptó lo que había sucedido hasta que pareció un sueño lejano. Me gradué y pasé a la universidad. Pero había una cosa que todavía me molestaba a través de todo, y esa era Rottenbacher. Había tenido toda la razón. A pesar de que Stephanie había tomado su sílice, nunca desapareció de la manera en que ella y los demás lo hicieron. Pero hay una cosa que sí sé, y es hasta el día de hoy, si alguna vez ves a Rottenbacher, todavía lleva ese brazalete rojo de la esvástica nazi. Más información.